Durante décadas, el sistema ferroviario mexicano fue objeto de una serie de procesos de privatización que, a la postre, desmantelaron gran parte de la infraestructura de pasajeros en aras de privilegiar los trenes de carga. Este periodo de escaso interés en el transporte de personas por vía férrea se asoció principalmente con el llamado modelo neoliberal, que antepuso el beneficio económico de ciertos consorcios a la visión de un transporte público masivo, seguro y accesible. Sin embargo, en los últimos años, la reactivación de proyectos ferroviarios en distintas regiones del país ha dado señales de un renacimiento sin precedentes. El gobierno encabezado por el presidente López Obrador inició una política de recuperación y expansión de trenes de pasajeros, retomando la importancia estratégica y social que este medio de transporte tuvo en el pasado. Bajo esta nueva directriz, la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha consolidado una línea de trabajo enfocada en la construcción y modernización de vías férreas que, combinadas con otros sistemas de movilidad, persiguen el objetivo de transformar positivamente la manera en que viajan millones de mexicanos. En este contexto, el Tren México-Pachuca se alza como uno de los proyectos prioritarios que apuntalan el regreso de los trenes de pasajeros en el país. Más allá de la promesa de acortar tiempos de recorrido, este proyecto busca detonar el desarrollo económico y social de la región central del país, generando oportunidades de inversión y empleo. Y en este video analizaré los aspectos clave de esta obra, su importancia en la conectividad nacional y el papel que desempeña la Secretaría de la Defensa Nacional en su realización. Antecedentes e historia. El ocaso y resurgir de los ferrocarriles. La historia del ferrocarril en México data de mediados del siglo XIX, cuando las primeras rutas se construyeron para comunicar puertos y ciudades industriales. Con el paso de las décadas, el ferrocarril se convirtió en una herramienta fundamental para la economía nacional, facilitando el traslado de mercancías y personas a lo largo de miles de kilómetros de territorio. No obstante, con la llegada de políticas públicas orientadas a la privatización, la infraestructura de pasajeros fue disminuyendo hasta casi su extinción en el ámbito comercial. A partir de la década de 1990, el abandono de los trenes de pasajeros se hizo evidente. Se desmantelaron líneas, se vendieron concesiones y muchas comunidades que dependían del ferrocarril se quedaron sin conexión ferroviaria. Con la llegada de la llamada Cuarta Transformación, se planteó la necesidad de revertir este rezago histórico. El proyecto del Tren Maya en el sureste, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la expansión del tren suburbano en el Valle de México y el tren El Insurgente son ejemplos claros de este renovado interés. El Tren México-Pachuca forma parte de la estrategia general del gobierno para ampliar la cobertura ferroviaria de pasajeros en todo el país. La presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado la relevancia de volver a colocar a los ferrocarriles en el centro de la movilidad nacional como un medio de transporte eficiente, seguro y de menor impacto ambiental frente a la masiva circulación de vehículos particulares y autobuses. El surgimiento del Tren México-Pachuca en el contexto actual. El Tren México-Pachuca representa un eslabón crucial en la cadena de proyectos que buscan conectar a lo largo y ancho del territorio ciudades estratégicas y regiones con alto potencial de crecimiento económico. Se suma a obras como la Línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara o el Monorriel de Nuevo León, ambos en proceso de construcción y concebidos para modernizar la movilidad urbana y metropolitana. Igualmente, la ampliación del tren suburbano, que llega desde Buenavista hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, prepara el terreno para que esta nueva línea ferroviaria aproveche la red existente. La decisión de enlazar el AIFA con la ciudad de Pachuca vía ferrocarril obedece a la necesidad de potenciar el Aeropuerto Felipe Ángeles como un polo de desarrollo regional. Inaugurado el 21 de marzo de 2022, el AIFA logró para marzo de 2025 un tráfico acumulado de más de 11 millones de pasajeros, consolidándose como el octavo aeropuerto más concurrido en México y el 27º en América Latina. Con la próxima construcción y puesta en operación del tramo de Lechería a la IFA, y posteriormente hasta Pachuca, se proyecta que este aeropuerto alcance los 15 millones de pasajeros anuales, abriendo la posibilidad de entrar en su segunda fase, la cual contempla la construcción de una nueva terminal de pasajeros y la capacidad de atender hasta 40 millones de viajeros al año. En este sentido, el Tren México-Pachuca es un componente esencial para que Hidalgo refuerce sus ventajas competitivas, atraiga más inversiones y amplíe sus oportunidades de empleo. El gobernador Julio Menchaca ha reiterado que Hidalgo busca aprovechar su ubicación estratégica y esta nueva infraestructura ferroviaria para dinamizar su industria y comercio, estimando alcanzar inversiones por encima de los 100,000 millones de pesos y la creación de más de 150,000 empleos en un lapso relativamente corto. Detalles del proyecto y metas de construcción. El proyecto, tal como ha sido presentado, contempla 57 kilómetros de doble vía electrificada desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles hasta la ciudad de Pachuca.
Para garantizar un tránsito seguro y estable, se han considerado 12.3 kilómetros de viaducto elevado a unos 11 metros de altura, así como 45 kilómetros de terraplén. Este diseño mixto responde a la necesidad de sortear distintas barreras naturales, como cauces de agua, zonas urbanas consolidadas y derechos de vía ya existentes. Una de las metas centrales establecidas es concluir la construcción en apenas 1 año y 6 meses a partir del inicio oficial de las obras. Se prevé que los trenes alcancen una velocidad máxima de 120 km por hora, reduciendo el tiempo de trayecto desde la Ciudad de México a Pachuca a solo 1 hora con 15 minutos y de 38 minutos desde el AIFA a la capital hidalguense. Esos números representan un ahorro de entre 25% y 30% del tiempo que actualmente se emplea al viajar por carretera. Para llevar a cabo esta labor, el gobierno federal, el gobierno del estado de Hidalgo y los gobiernos municipales han sumado esfuerzos en coordinación con la Sedena. Los ingenieros militares encabezan la construcción, respaldados por recursos técnicos y maquinaria especializada. Además, se han contemplado frentes de obra simultáneos. Se trabajará de manera paralela en la construcción de la vía, la instalación de la catenaria, la edificación de estaciones, las obras de drenaje y la reubicación de infraestructura de Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional del Agua. Estaciones y paraderos. El trazo del Tren México-Pachuca considera la prolongación de la infraestructura del tren suburbano existente, que es de Buenavista a Lechería y de Lechería a la IFA. A partir de allí, se levantan las nuevas vías que llegarán hasta Pachuca, con un total de varias estaciones y paraderos. Cada estación se diseñará con una vocación específica, privilegiando la movilidad y la conexión con las redes locales de autobuses y taxis. Se contemplan también pequeñas áreas comerciales que ofrezcan servicios mínimos al pasajero, sin perder de vista la principal finalidad de estos espacios: facilitar el transporte y la integración regional. Impacto económico, catalizador de inversión y empleo. Uno de los argumentos más sólidos a favor del Tren México-Pachuca es su potencial para detonar el crecimiento económico de Hidalgo y la zona metropolitana del Valle de México. De acuerdo con estimaciones gubernamentales, el tren beneficiará de forma directa a 1,2 millones de habitantes, especialmente en aquellas zonas que, hasta ahora, se han encontrado con menores oportunidades de conectividad. El gobernador Julio Menchaca ha reiterado el carácter histórico de este proyecto, pues mejora la competitividad de la entidad al acortar distancias y costos de transporte. Para Hidalgo, la posibilidad de situar a Pachuca como nodo logístico y de pasajeros no solo facilita la llegada de inversionistas nacionales e internacionales, sino que además incentiva la creación de corredores industriales y polos de desarrollo cercanos a las estaciones ferroviarias. En conjunto, se estima la posibilidad de atraer más de 100,000 millones de pesos de inversión, lo cual redundaría en la generación de alrededor de 150,000 empleos directos e indirectos, una cifra significativa que promete elevar el nivel de vida de miles de familias en la región. Otro factor a destacar es que el sector de la construcción experimentará un auge sin precedentes. No solo se requerirán obras de gran envergadura para los viaductos, estaciones y subestaciones de energía, sino que también habrá necesidad de proveedores de materiales, transporte y servicios. Las pequeñas y medianas empresas de la región tendrán la oportunidad de integrarse en la cadena de valor, suministrando productos y mano de obra. Este círculo virtuoso favorece el incremento de la derrama económica y expande la base productiva estatal. Impacto social, movilidad, educación y calidad de vida. Más allá de los beneficios en la infraestructura y en el ámbito de las inversiones, el Tren México-Pachuca aportará un cambio significativo en la vida cotidiana de miles de personas. La reducción en los tiempos de viaje es una de las repercusiones más evidentes. Actualmente, trasladarse en autobús o coche entre la Ciudad de México y Pachuca puede implicar, en horas pico, recorridos de hasta 2 horas o más. Con la entrada en operación del tren no solo se ahorra tiempo, sino que se hace posible un flujo más continuo entre ambas entidades. Este flujo facilita también el acceso a oportunidades educativas y laborales. Universidades, centros tecnológicos y empresas radicadas en la Ciudad de México resultarán más cercanos para los habitantes de Hidalgo y viceversa. A su vez, los capitalinos podrán plantearse trabajar o estudiar en Pachuca, sabiendo que un viaje de poco más de 1 hora les separa de la urbe. En tiempos en que la movilidad laboral y académica es fundamental, contar con un sistema de transporte confiable y veloz se traduce en una mejor calidad de vida. Un aspecto social de gran relevancia es la atención a las comunidades colindantes con la vía. Los ingenieros militares y las dependencias federales han enfatizado la importancia del diálogo y la participación ciudadana para reducir conflictos por expropiaciones o reubicaciones. La idea es que el proyecto sea inclusivo
y escuche a las personas que habitan en las zonas aledañas, generando consensos sobre cómo aprovechar los beneficios y mitigar los posibles impactos negativos. Papel de la Sedena: experiencia y confianza ciudadana. La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de su cuerpo de ingenieros militares, se ha convertido en un actor relevante en la ejecución de proyectos de infraestructura emblemáticos. Con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, catalogado como uno de los aeropuertos más modernos del mundo, y los tramos del Tren Maya que han llevado a cabo, los militares han demostrado su capacidad para cumplir objetivos en tiempos reducidos y con altos estándares de calidad. La presidenta Claudia Sheinbaum ha resaltado el orgullo nacional que representa la labor de la Sedena, ya que, además de su tradicional función en la seguridad y defensa, ahora participa activamente en el desarrollo de obras estratégicas de carácter civil. Este involucramiento va más allá de la construcción, pues también se proyecta que la empresa de la Sedena opere y administre diversos tramos de trenes de pasajeros, asegurando su rentabilidad y continuidad operativa a largo plazo. La confianza ciudadana en el ejército radica, en buena medida, en la percepción de transparencia, disciplina y eficacia. La participación de la Sedena abre la puerta a la colaboración con empresas privadas para el suministro de materiales, equipamiento ferroviario y servicios especializados, a la vez que se minimiza el riesgo de que las obras queden inconclusas por problemas de licitación o trabas burocráticas. Conectividad e intermodalidad: la apuesta por una red integral. El éxito del Tren México-Pachuca no depende únicamente de sus propios rieles, sino de la forma en que se vincula con otros sistemas de transporte. Desde sus inicios, el proyecto ha considerado la conectividad con la extensión del tren suburbano que va de Lechería a La IFA, con la opción de seguir hacia Buenavista. Además, la estación terminal en Pachuca está diseñada para enlazarse de forma orgánica con el Tuzobús, que recorre la ciudad y acerca a los usuarios a destinos locales. En la Ciudad de México, la terminal de Buenavista representa un punto neurálgico por su conexión con el metro, Metrobús y el servicio de Ecobici, creando un entramado de movilidad que se complementa. De esta manera, el viajero podrá hacer transbordos sencillos y económicos, reduciendo el uso del automóvil particular. Esta intermodalidad es un claro ejemplo de la política gubernamental de priorizar opciones de transporte masivo y sustentable, favoreciendo el medio ambiente y descongestionando las vialidades. Perspectiva ambiental y sustentabilidad. En un contexto global marcado por la preocupación ante la crisis climática, la apuesta por trenes eléctricos cobra especial relevancia. A diferencia de los autobuses diésel o automóviles particulares, un tren electrificado emite menos contaminantes locales y potencialmente menos dióxido de carbono si la generación de la energía eléctrica proviene de fuentes limpias o de mix energéticos que se alejen de los combustibles fósiles. Asimismo, el trazo del Tren México-Pachuca aprovecha derechos de vía ya existentes en gran parte de su recorrido, mitigando la necesidad de talar nuevos bosques o impactar áreas naturales vírgenes. La propia Sedena ha informado que se han tomado medidas para reubicar flora y fauna que pudieran verse afectadas, además de emprender acciones de restauración ambiental en zonas cercanas a la construcción. Es preciso que, una vez en operación, se mantenga un esquema de supervisión ambiental que garantice el respeto a los ecosistemas y la calidad del aire. Hacia el futuro: extensión de la red ferroviaria. El Tren México-Pachuca se inscribe en una visión de más amplio alcance: la construcción de alrededor de 3.000 kilómetros de nuevas líneas de tren de pasajeros hacia 2030. Entre los planes anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum destacan rutas como la de México-Querétaro, Querétaro-Irapuato, Saltillo-Nuevo Laredo e incluso el desarrollo de una gran columna vertebral ferroviaria que comunique la capital con el Golfo de México y con el Pacífico, llegando a Nogales al noroeste y Nuevo Laredo al noreste. Este programa de expansión ferroviaria no solo busca acortar distancias, sino también enlazar polos económicos, industriales y turísticos de enorme relevancia. A la larga, la existencia de una red de trenes de pasajeros competitiva y moderna podría redistribuir la población y las actividades productivas, aliviando la saturación de la zona metropolitana del Valle de México y ofreciendo alternativas viables de transporte a millones de ciudadanos. Comentario final: el legado de Claudia Sheinbaum en la infraestructura ferroviaria. La construcción del Tren México-Pachuca es una muestra tangible de la política de movilidad e infraestructura que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha impulsado en sincronía con la Federación y los gobiernos estatales. A diferencia de modelos previos que cedieron el control casi absoluto a concesionarios privados, la administración actual defiende una participación activa del Estado, garantizando que los beneficios de las obras se traduzcan en un progreso colectivo, y no solo en la rentabilidad de unos cuantos. En línea con los proyectos de recuperación de trenes de pasajeros, como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico, esta nueva línea ferroviaria refuerza la idea de que el desarrollo de un país depende, en buena medida, de su infraestructura de transporte.
La experiencia en Hidalgo, con la participación de la Sedena y el apoyo de múltiples dependencias, demuestra que es posible coordinar esfuerzos a gran escala para entregar resultados palpables en plazos ambiciosos. De concretarse con éxito, el Tren México-Pachuca no solo será un ejemplo de modernización y eficiencia, sino que se convertirá en un motor de desarrollo económico, en un generador de empleos y en un vehículo de integración social. Desde una postura en favor del gobierno de Claudia Sheinbaum, se puede argumentar que esta obra consolida un modelo de gobernanza que combina la inversión pública en infraestructura estratégica, la colaboración con instituciones como la Sedena y la adopción de políticas de movilidad sostenible. En última instancia, el éxito del tren dependerá de la capacidad para mantener la calidad del servicio, la seguridad de los pasajeros y la integración con otras formas de transporte. Sin embargo, todo indica que el compromiso asumido, tanto por las autoridades federales como estatales, es firme y que la sociedad mexicana podría estar a punto de vivir un auténtico renacimiento ferroviario, del cual el Tren México-Pachuca es un pilar fundamental. Bajo esta premisa, la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum se alinea con un futuro en el que las vías férreas vuelven a ser sinónimo de progreso, conectividad e impulso económico para las comunidades que se encuentran a lo largo de sus rutas.